Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Adriana, Oscar, Javier, Arnold, Andrea y Yana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. La niebla se espesaba como un velo de muerte sobre la carretera desierta. Los postes de luz escasos y parpadeantes apenas lograban perforar la oscuridad reinante. Desde lejos, el rugido de un motor rompió el silencio, creciendo hasta convertirse en un estruendo que precedió un gigantesco camión que avanzaba con firmeza, ignorando el peligro que se escondía entre las sombras. En la cabina, un trailero gruñón ajustaba el sombrero sobre su frente mientras se burlaba de las tonterías que le habían contado en el paradero de camiones unas horas antes. Una curva famosa por desaparecer a los imprudentes. Con una mano sobre el volante y otra alzando un café negro y humeante, el hombre murmuró para sí mismo, convencido de que no existía nada que pudiera detenerlo. Pero, conforme su camión se acercaba a la curva, las luces comenzaron a parpadear y el rugido del motor se tornó en un gemido extraño. Entonces, algo cruzó la carretera. Una figura alta y negra, con un par de ojos rojos que ardían como brasas. El trailero pisó el freno con fuerza, pero ya era demasiado tarde. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Guillermo. Siempre he sido un hombre de rutinas y pocas creencias. Mi vida como trailero me acostumbró a confiar en lo tangible: el asfalto bajo las llantas, el sonido estable del motor y el café hirviendo en mi termo. Nunca fui supersticioso. Las historias de fantasmas son para asustar a los tontos, solía decirle a mis compañeros en las paradas. Esa noche salí de Monterrey con destino a Guadalajara. Mi camión iba cargado con electrodomésticos y el cliente quería que le entregara antes de las 6 de la mañana. No había tiempo para descansos largos, pero eso no me preocupaba. Llevaba años manejando sin parar, acostumbrado al cansancio. En una gasolinera, mientras llenaba el tanque, un viejo me advirtió sobre la curva del diablo. Me miró con ojos serios y dijo: "No pases por ahí de noche, muchacho. Esa curva se ha llevado a más de un valiente". Me reí en su cara. Pensé que era una broma para asustar a los forasteros y no le di mayor importancia. Conforme dejé atrás las luces de la ciudad, el camino se volvió cada vez más solitario. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían cerrarse sobre mí y una niebla espesa comenzó a cubrirlo todo. La radio, que usualmente me acompañaba con música ranchera, comenzó a emitir un zumbido extraño, como si la señal se estuviera perdiendo. El primer tramo de la carretera fue sencillo, aunque la niebla empeoró conforme avanzaba. Apenas podía ver más allá de los 10 metros frente a mí, pero el GPS seguía marcando la ruta correcta. Encendí las luces altas para intentar perforar la oscuridad, pero la niebla parecía absorberlo todo. No me di cuenta de cuándo comencé a sentirme observado. Era una sensación rara, como si algo estuviera siguiendo el camión. Miré por los espejos retrovisores varias veces, pero no vi nada más allá del contenedor que transportaba. Después de unos minutos apareció el letrero: curva peligrosa a 500 metros. Me reí para mis adentros, recordando al viejo de la gasolinera. Tal vez esto es lo que le llamas al diablo, dije en voz alta, tratando de romper el silencio en la cabina. Reduje la velocidad, como siempre hacía en las curvas cerradas. Sin embargo, algo me llamó la atención. Un par de luces más adelante, en medio de la niebla. Eran intensas y brillaban como reflectores, pero no se movían. Pensé que podría ser otro vehículo detenido, así que encendí las intermitentes y me preparé para esquivar. Al acercarme, me di cuenta de que no era un auto, era algo más. Las luces no provenían de faros, sino de dos ojos enormes y rojos que me observaban fijamente. Eran como brasas encendidas en medio de la noche. Frené en seco, pero el camión patinó sobre el asfalto húmedo. Mi corazón latía con fuerza y sentí un sudor frío correr por mi espalda. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido. En ese momento, las cosas empezaron a salirse de control. La radio comenzó a emitir voces distorsionadas, como si alguien estuviera susurrando en un idioma que no lograba entender. El motor del camión empezó a fallar y las luces parpadearon varias veces antes de apagarse por completo. El camión se detuvo, inmóvil, justo en medio de la curva. Encendí las luces de emergencia y traté de reiniciar el motor, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Al principio pensé que era algo cayendo del contenedor, pero el sonido se repitió, más fuerte y más cercano. Venía desde afuera, justo debajo de la cabina. Tragué saliva y agarré una linterna de la guantera. Mi instinto me decía que no saliera, pero no podía quedarme ahí.
Bajé del camión, con los pies temblorosos sobre el pavimento húmedo. La niebla era tan densa que apenas podía ver el frente del vehículo. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», grité, aunque mi voz sonó más débil de lo que esperaba. El golpe se escuchó de nuevo, esta vez en la parte trasera del camión. Giré rápidamente y apunté la linterna hacia el contenedor, pero no había nada. Solo el eco de mi respiración y el sonido de mi corazón latiendo a toda velocidad. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura negra, alta, con ojos rojos como el fuego, apareció a pocos metros de mí. Su presencia era opresiva, como si el aire mismo se estuviera volviendo más pesado. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentí que estaba atrapado bajo su mirada, incapaz de moverme o siquiera gritar. Y entonces habló. Su voz era grave, profunda, y resonaba como si viniera de todas partes. «Este es mi camino», dijo, «y tú no eres bienvenido». No podía moverme. Mis piernas temblaban como si estuvieran clavadas al suelo y mi cuerpo entero estaba paralizado por el miedo. Aquella figura me miraba con ojos encendidos y aunque no se acercaba, sentía su presencia como si me estuviera aplastando. «Este camino no es para los vivos», volvió a decir. Su voz resonaba en mi cabeza como un trueno. Con un esfuerzo sobrehumano logré retroceder un paso. No sé si fue instinto o pura desesperación, pero levanté la linterna y apunté al haz de la luz directamente hacia sus ojos. La figura retrocedió levemente, su forma oscura pareciendo desvanecerse por un instante, pero no desapareció del todo. «¡Déjame en paz!», grité con todas mis fuerzas, aunque mi voz sonó más como un eco quebrado. De repente, el camión detrás de mí cobró vida. Las luces delanteras se encendieron, iluminando la niebla, y el motor rugió como si alguien hubiera puesto en marcha. Giré la cabeza hacia la cabina, esperando ver a alguien en el asiento del conductor, pero estaba vacía. «Tu destino ya está marcado», dijo la figura, antes de desvanecerse en la oscuridad. No lo pensé dos veces. Corrí hacia la cabina y me subí al camión, cerrando la puerta de un golpe. El motor seguía encendido, pero el volante parecía tener vida propia. Giraba sin que yo lo tocara y el camión comenzó a avanzar por la curva. Intenté frenar, pero los pedales no respondían. Era como si el camión tuviera una voluntad propia, llevándome hacia algún lugar que no podía ver. Afuera, la niebla se volvía más espesa y los árboles parecían moverse, inclinándose hacia el camino como si quisieran atraparme. De repente, la radio comenzó a emitir un sonido aterrador, una mezcla de risas y llantos como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Me tapé los oídos, pero las voces no se detenían. «¿Qué quieres de mí?», grité, mirando el parabrisas, esperando que aquella figura volviera a aparecer. Y así lo hizo. Esta vez estaba junto al camión, de pie en medio de la carretera. Su forma negra se alzó más grande que antes. Sus ojos estaban brillando con un rojo intenso. El camión no se detuvo. Avanzó directamente hacia él, pero en lugar de impactar, atravesó su figura como si fuera humo. El motor se apagó de golpe y todo quedó en silencio. La niebla desapareció y me encontré solo en la carretera, justo en el otro lado de la curva. Me tomó varios minutos recuperar el aliento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Miré por los espejos retrovisores esperando ver algo detrás de mí, pero la carretera estaba completamente vacía. Intenté encender el camión de nuevo y, para mi sorpresa, el motor arrancó sin problemas. Las luces delanteras brillaban con normalidad y el GPS volvió a funcionar como si nada de esto hubiera pasado. Avancé lentamente, temiendo que aquella figura pudiera aparecer de nuevo, pero el camino estaba despejado y la niebla había desaparecido por completo. Cuando finalmente llegué al siguiente paradero, estacioné y me bajé del camión. Mis piernas seguían temblando del miedo y sentí un sudor frío en todo el cuerpo. Algunos traileros estaban reunidos, tomando café y compartiendo historias. «¿Qué te pasó? Pareces haber visto un fantasma», dijo uno de ellos, en un tono bastante burlón. «No fue un fantasma», respondí, aunque mi voz era apenas audible. En realidad fue algo más. Les conté lo que había ocurrido, esperando que se rieran o me llamaran loco, pero sus rostros se volvieron serios. Uno de ellos, un hombre mayor con una barba gris, asintió lentamente. «Te encontraste con la curva del diablo, ¿verdad? No eres el primero y no serás el último. Muchos no tienen la suerte de salir vivos de ahí». Han pasado meses desde aquella noche, pero el recuerdo sigue grabado en mi mente como una cicatriz. Dejé de conducir por esa ruta y cada vez que alguien menciona la curva del diablo, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté buscar respuestas, pero no hay registros oficiales de accidentes en esa curva.
ni historias documentadas sobre lo que ocurrió ahí. Sin embargo, cada trailero con el que hablo parece tener su propia versión de lo que sucede en ese tramo de la carretera. Algunos dicen que es una maldición, otros que es el propio diablo reclamando a los que no respetan su territorio. Yo no sé qué era esa figura, pero sé que no era algo de este mundo. Ahora, cuando conduzco de noche, siempre llevo un rosario colgado en el espejo retrovisor y una oración en los labios, porque aprendí de la peor manera que hay lugares donde lo sobrenatural no es solo una historia, es real y está esperando por ti. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La carretera serpenteaba bajo el cielo oscuro, iluminada solo por los faros de los camiones que atravesaban la vasta y desolada región. En el kilómetro 48, un puente se alzaba como un espectro, sumido en el silencio de la madrugada. Los traileros conocían bien este tramo y hablaban de una mujer que se aparecía ahí, siempre vestida de blanco, con una mirada que te lava la sangre. Esa noche, Antonio, un experimentado conductor que se jactaba de no creer en supersticiones, estaba a punto de cruzar el puente. Para él, las historias de fantasmas eran simples cuentos de fogata y nunca había sentido miedo en sus años al volante. Pero mientras los neumáticos tocaban la estructura metálica del puente, una figura apareció a un lado de la carretera, levantando una mano pálida en señal de ayuda. Antonio redujo la velocidad, intrigado. Era una mujer joven, su vestido blanco ondeando con el viento. Al detenerse, ella se acercó con pasos lentos, su rostro oculto bajo el cabello largo y oscuro. ¿Me puedes llevar?, preguntó con una voz suave pero distante. Antonio dudó, pero finalmente asintió. No sabía que al aceptar, su vida cambiaría para siempre. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Antonio. Llevaba años recorriendo las carreteras del país, viendo amaneceres y noches estrelladas desde la cabina de mi camión. Uno se acostumbra a la soledad del camino, al rugido constante del motor y al café rancio de las paradas. Esa noche estaba cruzando una ruta que no me era extraña, entonces lo vi. A un lado del camino, una mujer estaba de pie, con un vestido blanco que brillaba bajo la luz de los faros. Levantó la mano en señal de un aventón. Por un instante dudé, recordé las historias y sentí un escalofrío, pero mi sentido común me hizo detenerme. Tal vez solo era alguien que necesitaba ayuda. Bajé la ventana y le pregunté, ¿a dónde vas? Solo un poco más adelante, respondió con una voz baja, casi susurrante. No me miró directamente y su cabello cubría gran parte de su rostro. Le abrí la puerta y subí al camión. El aire dentro de la cabina pareció enfriarse al instante, pero no le di importancia. La mujer no dijo mucho durante los primeros minutos. Se sentó muy derecha con las manos cruzadas sobre su regazo, mirando fijamente hacia adelante. Traté de hacerle conversación para romper el silencio. ¿Qué haces sola a estas horas?, pregunté, intentando sonar casual. Esperando, respondió, sin voltear a verme. ¿Esperando? ¿A quién? Alguien que me lleve, dijo, y su voz tenía un tono extraño, como si la respuesta no fuera tan simple como parecía. Había algo en ella que me incomodaba, su silencio, su postura rígida, incluso la forma en que la luz del tablero iluminaba su rostro, haciéndolo parecer pálido como el mármol. El camino se volvió más complicado a medida que avanzábamos. La niebla se espesó y los faros del camión parecían apenas cortar la oscuridad. De repente, en medio del silencio, ella habló. ¿Sabes qué pasó aquí? ¿En el puente?, le pregunté. Ella sintió lentamente. Dicen que alguien murió aquí, una mujer. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. He escuchado historias, pero no creo en esas cosas, le dije. Tal vez deberías, me contestó, girando la cabeza hacia mí por primera vez. Sus ojos eran oscuros, profundos, y había algo en ellos que me hizo apartar la mirada de inmediato. El silencio volvió a llenar la cabina, pero algo había cambiado. El aire se sentía pesado y el motor del camión parecía luchar para mantener la velocidad. De repente, comencé a ver cosas en la carretera. Sombras que se movían en la niebla, formas que desaparecían cuando parpadeaba. ¿Lo está viendo?, preguntó ella, rompiendo el silencio. ¿Viendo qué? Ellos están aquí, están mirando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Quise preguntar qué quería decir, pero en ese momento sentí un tirón en el volante. El camión se desvió hacia un lado y tuve que luchar para mantenerlo en el camino. ¿Qué demonios fue eso?, exclamé, con
con mi voz temblando. Ella no respondió. En lugar de eso, señaló hacia adelante. «Detente aquí». «¿Aquí? Pero si aquí no hay nada». «¡Que te detengas!», insistió. Su voz era firme y fría. Contra mi mejor juicio, frené el camión al borde de la carretera. Ella abrió la puerta y bajó lentamente, quedándose de pie al lado del camión. «Espera», le dije, saliendo tras de ella. «¿Para dónde vas? ¿Estás loca?». No respondió. En cambio, comenzó a caminar hacia el puente. Su figura se desvanecía en la niebla. La intenté seguir, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Fue entonces cuando la vi. En el centro del puente, la niebla parecía más densa, formando un remolino que giraba lentamente. En medio de ese remolino, una silueta apareció. Era otra mujer, idéntica a la que había recogido. «¿Qué es esto?», balbuceé, retrocediendo instintivamente. La mujer que había recogido se giró hacia mí. «Es mi historia», dijo, «y ahora también es la tuya». Antes de que pudiera decir algo más, todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la cabina del camión, pero algo estaba mal. La niebla afuera era aún más espesa, tanto que apenas podía distinguir la carretera. El tablero parpadeaba y el motor emitía un zumbido irregular, como si el camión estuviera luchando por mantenerse encendido. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. La mujer seguía allí, sentada en el asiento del copiloto, pero ya no parecía la misma. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran huecos, oscuros como el vacío. «¿Qué está pasando?», le pregunté, mi voz quebrada por el miedo. «Estamos en el puente», respondió, con una calma que me heló la sangre. «Todo sucede aquí». De pronto el camión comenzó a moverse por sí solo, avanzando lentamente hacia el centro del puente. Intenté frenar, pero los pedales no respondían. El volante estaba rígido, como si una fuerza invisible lo controlara. «¡Déjame salir!», grité, luchando por abrir la puerta, pero estaba bien trabada. Entonces lo vi, frente al camión, en medio de la carretera. Estaba la misma figura que había aparecido en el puente antes de que todo se oscureciera. Era otra mujer, idéntica a la que estaba conmigo, pero con una expresión de profundo dolor. «Es ella», susurró la mujer a mi lado. «Soy yo». Las luces del camión iluminaban su figura, pero algo en ella no era normal. Su cuerpo parecía flotar ligeramente por encima del suelo, y sus movimientos eran erráticos, casi como si estuviera siendo manejada por hilos invisibles. «¿Qué quieres de mí?», grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Quiero que escuches», respondió la mujer en el asiento. «Quiero que sepas lo que pasó aquí». De repente, el motor del camión rugió y se apagó. Todo quedó en silencio y entonces, como un destello, las imágenes comenzaron a inundar mi mente. Vi una joven vestida de blanco, cruzando el puente en una noche oscura. Un auto se acercaba a toda velocidad, con las luces apagadas, y la atropellaba sin detenerse. Su cuerpo quedó tendido en el asfalto, mientras el conductor desaparecía en la distancia. Sentí su dolor, su miedo, su desesperación al morir sola en ese lugar. Luego vi algo más, la misma mujer, pero ahora convertida en una sombra, atrapada en un ciclo de eterna soledad y venganza, esperando a que alguien escuchara, a que alguien recordara su historia. «Por eso estás aquí», dijo, interrumpiendo mis pensamientos. «Tú vas a contar mi historia». Cuando las visiones terminaron, me encontré de nuevo en la cabina del camión. La niebla había desaparecido y el puente estaba vacío. La mujer también se había ido, como si nunca hubiera estado ahí. Arranqué el camión sintiendo mis manos temblar al agarrar el volante. Conduje como si mi vida dependiera de ello, alejándome del puente lo más rápido que podía. Pero algo había cambiado en mí. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en el dolor de esa mujer y en su desesperación por ser recordada. Sabía que no era solo un encuentro sobrenatural, era una responsabilidad. Cuando llegué a la siguiente parada, me senté en una mesa del comedor, todavía en shock. Otros traileros estaban ahí, hablando entre ellos. Me acerqué y les pregunté, ¿alguien ha oído hablar de la mujer del puente? Todos se quedaron en silencio. Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro curtido por los años, asintió lentamente. «Dicen que murió hace años», respondió. «La atropellaron y su cuerpo quedó ahí hasta que alguien lo encontró al amanecer. Desde entonces muchos la han visto, pero no todos regresan para contarlo». «Yo la vi», dije. Mi voz apenas se escuchaba como un susurro, y creo que quiere que su historia sea conocida. El hombre me miró instintivamente. «Si es así, más vale que lo hagas, porque si no, podría volver por ti». Han pasado semanas desde esa noche, pero aún sueño con ella.
A veces la veo parada junto al puente, su vestido blanco y su mirada penetrante. Otras veces siento su presencia mientras conduzco por la carretera, como si estuviera vigilándome, asegurándose de que cumpla mi promesa. He hablado con otros traileros y algunos me han contado historias similares. Cada uno tiene su versión, pero todas terminan de la misma manera, con un mensaje, una advertencia o una súplica. Ahora, cada vez que cruzo un puente o paso por una carretera solitaria, pienso en ella, en su dolor, en su muerte injusta y en la conexión que nos unió esa noche. No sé si contar su historia hará que encuentre la paz, pero al menos lo intentaré, porque sé que mientras alguien recuerde su nombre y su tragedia, ella no estará completamente sola. Y quizás, solo quizás, eso sea suficiente para liberar su alma de ese puente maldito. La noche era oscura y pesada en la carretera que atravesaba el desierto. La luna apenas se asomaba tras las densas nubes y el aire cargado de polvo hacía que cada kilómetro se sintiera interminable. El tráiler avanzaba con suma dificultad, su motor rugiendo contra el viento implacable. En la cabina, Miguel se frotaba los ojos, luchando contra el cansancio. El silencio del trayecto se rompió de repente por el zumbido del radio. Ajustó la perilla, pensando que era alguna interferencia, pero lo que escuchó lo dejó helado. «¡Ayuda! Por favor, alguien responda. Estamos atrapados. Hay fuego. No podemos salir». La voz sonaba desesperada, entrecortada por estática, pero era clara. Miguel le frunció el ceño. Su mirada estaba fija en la carretera mientras tomaba el micrófono. «¿Quién habla? ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz cargada de preocupación. La respuesta llegó como un eco distante. «Kilómetro 42, en el puente. Por favor, ayúdenos». El mensaje se cortó abruptamente, dejando solo el zumbido del aparato. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró al tablero y vio que estaba acercándose al kilómetro 42, pero cuando llegó, no había nada. Ni puente, ni accidente, ni señal de vida. Solo el eco de los muertos, resonando en la radio. «Buenas noches, Foster. Mi nombre es Miguel. Soy trailero desde hace más de 15 años. En este oficio uno escucha todo tipo de historias. Fantasmas en las carreteras, luces extrañas en el cielo, desapariciones misteriosas. Siempre creí que eran cuentos para entretener a los novatos durante las noches largas, pero lo que viví esa noche en la carretera cambió todo lo que pensaba. Era un viaje normal, o al menos eso es lo que parecía. Transportaba maquinaria pesada hacia una planta industrial en el norte. La ruta ya la había tomado antes y aunque el desierto podía ser traicionero, tenía mi café, mi música y la compañía de mi fiel radio. Todo comenzó después de la medianoche. Estaba a unos cuantos kilómetros del kilómetro 42 cuando el radio empezó a emitir estática. No era raro. A veces esas cosas fallan, pero entonces oí la voz. Era una mujer y sonaba alterada. Pedí ayuda mencionando un accidente en el puente. Mi primer instinto fue pensar que se había tratado de un accidente reciente, así que disminuí la velocidad y busqué señales en la carretera. Pero cuando llegué al kilómetro 42 no había nada. Me detuve, bajé del camión y miré a mi alrededor. La carretera estaba vacía, el aire inmóvil. La única luz provenía de los faros de mi tráiler, que iluminaban un tramo de asfalto sin fin. «¡Hay alguien ahí!», grité, sintiéndome un poco ridículo al gritar al aire. Las únicas respuestas fue el silbido del viento. Regresé al camión algo inquieto y decidí seguir adelante. Después de todo, no había visto nada. Pero mientras conducía, no podía dejar de pensar en esa voz, y si alguien realmente necesitaba mi ayuda. El radio volvió a encenderse unos 20 minutos después. La estática era más intensa, pero la voz seguía ahí. «Por favor, estamos en el puente, el fuego está avanzando». Me estremecí al escuchar esa voz. La desesperación en su tono era palpable, como si estuviera viviendo su último momento. Tomé otra vez el radio y respondí: «Estoy en la carretera, pero no veo nada. ¿Dónde están exactamente?». La estática aumentó, pero logré captar fragmentos de la respuesta. «El puente, kilómetro 42». Sentí un nudo en el estómago. El kilómetro 42 no tenía puente, lo conocía bien. Era solo un tramo recto del camino, rodeado de desierto. ¿Cómo podían estar hablando de un puente que no existía? Decidí regresar. Giré el camión a la primera oportunidad que tuve y conduje de vuelta al punto donde había escuchado la voz por primera vez. Cuando llegué, el aire parecía más pesado, más denso. Bajé del tráiler con una linterna en la mano y caminé unos metros, y fue entonces cuando lo vi. En la distancia, donde antes solo había desierto, apareció un puente de metal oxidado. Era imposible. Ese puente no estaba ahí cuando había pasado la primera vez.
pero ahora bajo la luz tenue de la luna se alzaba como una reliquia olvidada. Caminé hacia él, mi respiración se aceleraba con cada paso. La estructura estaba dañada con hierros retorcidos y manchas de óxido que parecían sangre seca. En el centro del puente vi algo que me hizo detenerme en seco: un camión volcado, rodeado de llamas que parecían congeladas en el tiempo. El radio volvió a emitir estática otra vez y la voz comenzó, más clara que nunca. ¡Ayuda! ¡No podemos salir! ¡Estamos atrapados! ¿Dónde están?, grité. El fuego, el puente, el tiempo se acaba. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Todo lo que pude escuchar era el eco de las voces y el crujido distante del fuego. De repente, sentí una mano helada en mi hombro. Giré rápidamente, pero no había nadie. El puente, el camión, incluso el fuego habían desaparecido. Solo quedaba yo, parado en medio del desierto, con el radio emitiendo un último susurro. Recuérdanos, no nos olvides. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No sabía lo que estaba pasando, pero tenía claro que no era algo de este mundo. Volví al camión, encendí el motor y conduje lo más rápido que pude, dejando atrás ese maldito kilómetro 42. Pero lo que no sabía era que esa noche apenas estaba comenzando. Apenas me alejé del kilómetro 42, todo cambió. La carretera, que siempre había sido predecible y familiar, comenzó a transformarse. Las líneas pintadas en el asfalto parecían torcerse y desaparecer en la oscuridad, mientras la luna se ocultaba tras una espesa capa de nubes. Mi camión avanzaba, pero no lograba reconocer nada. Era como si el camino fuera completamente diferente. El radio volvió a emitir estática. Esta vez no hubo voces, sino un zumbido profundo que parecía venir desde el interior de mi cabeza. La cabina se sentía más pequeña, más sofocante. De pronto, un golpe seco resonó en el techo del camión, como si algo hubiera caído encima. Frené de golpe, las ruedas chirriando en el pavimento. Apagué el motor y escuché. El golpe se repitió más fuerte esta vez. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta de la cabina y bajaba, empuñando una linterna que apenas lograba sostener por el temblor de mis manos. ¿Quién está ahí?, grité, esperando cualquier cosa menos el silencio que me devolvió la noche. Caminé alrededor del camión, iluminando cada rincón, cada sombra. Cuando miré hacia el techo, mi sangre se congeló. Allí estaba una figura, encorvada, con extremidades alargadas y un rostro que parecía humano, pero no lo era. Sus ojos eran dos pozos negros que me observaban fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, la figura saltó al suelo con una agilidad antinatural. Me quedé paralizado mientras avanzaba lentamente hacia mí, su cuerpo emanando un frío que parecía cortar el aire. «¿Por qué no los ayudaste?», dijo con una voz que no sonaba humana. Era grave, profunda, como si 1000 voces hablaran al unísono. «Yo lo intenté, pero no había nadie», grité, retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la puerta del camión. La figura se detuvo unos centímetros de mí, inclinándose hasta que su rostro quedó a la altura del mío. «Siempre hay alguien», susurró, antes de desvanecerse en una nube de sombra. La linterna cayó de mis manos y me apresuré a subir el camión. Arranqué el motor y aceleré, sin importarme si la carretera era recta o si había curvas peligrosas. Solo quería salir de ahí. Creí que lo peor había pasado, pero me equivocaba. El radio volvió a encenderse, esta vez reproduciendo un sonido que me rompió por completo. Era una grabación de mi propia voz. «¿Quién está ahí?», decía mi voz, replicando las mismas palabras que había dicho minutos antes. El sudor corría por mi frente mientras escuchaba cómo la grabación seguía, repitiendo mi conversación con esa cosa en el techo del camión. Pero al final de la grabación, una nueva voz unió. «Ahora es tu turno». El camión empezó a perder potencia, como si algo estuviera drenando la energía del motor. Las luces parpadeaban y se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Fui reduciendo la velocidad hasta que el vehículo se detuvo por completo. El silencio era ensordecedor. Traté de encender el motor de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando vi las luces en el retrovisor, como si otro camión se acercara. Pero esas luces no eran normales. Eran un resplandor rojo intenso, como el fuego, y parecían estar flotando sobre el aire. Cuando se acercaron lo suficiente, pude distinguir la silueta de un camión completamente envuelto en llamas, avanzando hacia mí a toda velocidad. Salté de mi cabina justo antes de que el camión envuelto en fuego chocara contra el mío. El impacto me lanzó varios metros, pero no sentí dolor. Cuando salté, todo se volvió oscuro. Fue como si el mundo se apagara de repente, dejándome flotando en un vacío absoluto. No sentí el impacto, ni el suelo, ni nada, solo un abismo de silencio y oscuridad. Cuando abrí los ojos,
Estaba sentado en la cabina de mi camión. Todo parecía en orden, aunque mi cabeza daba vueltas y sentí un peso extraño en el pecho. Las manos me temblaban al sujetar el volante y el motor ronroneaba suavemente, como si nunca se hubiera detenido. El radio estaba apagado y el eco de las voces había desaparecido por completo. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún rastro de lo que acababa de vivir, pero todo era normal. La carretera solitaria frente a mí parecía tan tranquila como siempre. Me quedé ahí sentado unos minutos, intentando calmar mi respiración y convencerme de que todo había sido solo un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Sin más opción, encendí las luces, revisé los instrumentos del camión y seguí mi camino. El resto del trayecto fue silencioso, sin sobresaltos. Llegué a mi destino justo antes del amanecer. Descargué la mercancía y estacioné el camión, pero mientras esperaba que se firmaran los papeles, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Había sido un sueño? Una jugada de mi mente agotada. Tal vez, pero lo que sí sé es que todo se sintió demasiado real. Las voces, los gritos, el fuego y ese camión que nunca debió estar ahí. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria y veo el letrero de 1 kilómetro, no puedo evitar recordar esa noche. Trato de convencerme de que solo fue mi imaginación. Una parte de mí sabe que hay cosas en esas carreteras que no deberían ser ignoradas. Cosas que no pertenecen a este mundo, pero que de alguna manera están aquí, esperando ser encontradas por quienes se atreven a pasar por ahí. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra Curva del Diablo para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.